Foi então que o Gabriel disse: se você continuar assim, vai ser pior. Eu vou te espancar. Eu chorava sem parar, enquanto ele me batia e xingava. O que está descrito aqui é um estupro? O que está descrito aqui, aí com certeza seria um estupro. Você admite que estuprou essa jovem de 22 anos? Jamais. Eu não sou rato, não sou verme. Estuprador é verme. Eu não sou isso. La historia de Gabriel Monteiro comienza como muchas otras, con un joven idealista lleno de sueños de justicia. Nacido en una familia de clase media, creció con la esperanza de transformar su realidad y la de los demás al convertirse en policía. Su deseo de ser un defensor de la ley y el orden parecía genuino y fuerte. Gabriel creía que podría marcar la diferencia en un sistema de seguridad pública fallido, donde la violencia y la corrupción dominaban. Desde el momento en que ingresó a la Policía Militar de Río de Janeiro, Monteiro destacó. No solo se graduó como policía, sino que se distinguió entre sus compañeros por su actitud y desempeño. Fue en sus intervenciones en las calles, enfrentándose a la criminalidad de Río, donde comenzó a ganar atención. Sus logros en las operaciones fueron reconocidos y su popularidad aumentó rápidamente, especialmente en las redes sociales, donde compartía vídeos de sus intervenciones y destacaba su involucramiento en la lucha en las redes sociales. No se conformó con ser solo un policía. Se convirtió en una celebridad. Sus vídeos, llenos de acción y enfrentamientos, rápidamente lo convirtieron en un icono de la seguridad pública. Pero nadie podía prever que este ascenso, que parecía ser la realización de un sueño, pronto se vería envuelto. El carisma de Monteiro, combinado con su presencia constante en las redes sociales, lo convirtió en un nombre familiar, aumentando aún más la presión sobre su vida. Sin embargo, detrás de su fachada de héroe, los primeros signos de conflicto comenzaron a surgir. Él se convertiría en una figura polarizadora, aclamado por algunos y criticado por otros. Pero fue solo cuando sus acciones comenzaron a ser cuestionadas que el rumbo de su trayectoria dio un giro inesperado. Monteiro, cada vez más expuesto, comenzó a verse involucrado en situaciones que empezaron a cuestionar su integridad. El creciente reconocimiento en las redes sociales, inicialmente ventajoso, también trajo consigo fallos y acciones que serían analizados de cerca. Hasta ese momento parecía ser el modelo de policía ideal, pero en algún momento las apariencias comenzaron a engañar. La ascensión meteórica de figuras públicas dentro de las fuerzas de seguridad, especialmente cuando son impulsadas por las redes sociales, es un arma de doble filo. Si bien proporciona visibilidad y apoyo, también expone a la persona al juicio público. La línea entre el héroe y el villano es frágil y la presión sobre estas figuras es inmensa. Lo que nadie sabía era que las redes sociales, que habían sido un trampolín para su carrera, podrían ser también su mayor punto de vulnerabilidad. ¿Quién era realmente Gabriel Monteiro detrás de los vídeos de acción y los discursos inflamados? ¿Cómo un hombre que se convertiría en un símbolo de seguridad y justicia acabaría siendo acusado de cometer los mismos crímenes que juró erradicar? La historia de Monteiro estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, pero esto solo sería el comienzo de la verdadera trama. A medida que su popularidad en las redes sociales crecía, Gabriel Monteiro se consolidaba como una figura de gran influencia dentro de la Policía Militar de Río de Janeiro. Su enfoque directo e incluso implacable en la lucha contra el crimen conquistaba tanto admiradores como detractores. Lo que parecía ser una trayectoria brillante de éxito, pronto se convertiría en algo más complejo
a medida que surgían los primeros escándalos. Con el aumento meteórico de Monteiro, también llegaron los primeros signos de problemas. Sus vídeos, que antes eran vistos como un ejemplo de lucha contra el crimen, comenzaron a ser analizados con mayor rigor. Fue la exposición pública de algunas de sus intervenciones policiales lo que empezó a generar desconfianza. En el corazón de las favelas cariocas, donde la violencia era una rutina, Monteiro se convertía en una figura polarizadora, aplaudido por unos y criticado por otros. En un vídeo, por ejemplo, fue capturado realizando una intervención violenta, lo que generó acusaciones de abuso de poder. La escena se propagó rápidamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, sacando a la luz una discusión sobre los límites de la acción policial y los derechos de los ciudadanos. La propia corporación policial, que antes lo exaltaba, pasó a estar dividida sobre su conducta. El joven policía, hasta entonces visto como un modelo de eficiencia, ahora se encontraba en el centro de un debate moral y ético sobre el rol de las fuerzas de seguridad. Además, empezaron a circular relatos de que Monteiro no solo se exponía en las redes sociales, sino que también las usaba para su propia promoción personal. Pasó a ser visto por muchos como alguien más interesado en convertirse en una celebridad que en desempeñar sus funciones como policía. La línea entre la búsqueda de notoriedad y el arduo trabajo de combatir el crimen comenzó a difuminarse. Y fue en este contexto que el ex policía comenzó a ser cuestionado sobre su verdadera motivación. Al mismo tiempo, la política comenzó a entrelazarse con su vida. Gabriel Monteiro se dio cuenta de que su creciente popularidad podría convertirse en algo más grande. Entró en el escenario político como una especie de evolución natural de su carrera, ahora con una base de apoyo sólida. Sin embargo, su incursión en la política no estuvo exenta de controversias. Su nombre comenzó a asociarse con decisiones y actitudes polémicas que empezaron a atraer la atención de sus opositores. ¿Hasta qué punto Monteiro estaba realmente buscando la justicia o simplemente se aprovechaba del sistema para su propia ascensión? Cuando una figura se vuelve tan pública, el riesgo de ser manipulada por sus propias acciones crece exponencialmente. Gabriel Monteiro, al utilizar las redes sociales para promoverse, tomó una decisión arriesgada. Mientras aumentaba su apoyo popular, también creaba una plataforma para ser evaluado críticamente. El abuso de poder muchas veces es magnificado por la exposición pública, convirtiendo una simple intervención en un asunto de moralidad y ética. La verdad es que, a medida que Gabriel Monteiro ganaba espacio, sus errores y fallos se volvían más evidentes. Lo que podría haber sido una historia de redención se convirtió en un campo de batalla entre la defensa de sus seguidores y la crítica implacable de quienes lo veían como un símbolo de lo que estaba mal en el sistema de seguridad brasileño. Y mientras las acusaciones empezaron a surgir, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿estaba realmente luchando por la justicia o solo usando el sistema para su propio beneficio? La polarización estaba apenas comenzando y el camino por delante de Gabriel Monteiro parecía más tortuoso e impredecible de lo que jamás podría haber imaginado. Lo que parecía ser su mayor victoria, la popularidad, también comenzaba a ser la semilla de su decadencia. Las acusaciones contra Gabriel Monteiro no tardaron en llegar con intensidad. Lo que comenzó como una simple desconfianza rápidamente se transformó en algo mucho más concreto. Las imágenes de sus intervenciones violentas se convirtieron en un punto de inflexión en la trayectoria del ex policía. Con el peso de su visibilidad, las denuncias de abuso de poder y violencia policial no pasaron desapercibidas. La prensa, las redes sociales y la opinión pública comenzaron a enfocarse en él con más rigor.
Fue entonces cuando las primeras acusaciones formales comenzaron a surgir, dando lugar a una crisis en la carrera de Gabriel Monteiro. La presión sobre él creció enormemente y en un movimiento dramático el ex policía fue arrestado bajo la acusación de estar involucrado en crímenes graves. La detención de Monteiro fue un momento trascendental que reverberó por todo Brasil. La figura del héroe que combatía el crimen de manera implacable dio paso a la imagen de un hombre acusado de cometer los mismos crímenes que prometía erradicar. Cuando fue arrestado, Brasil entero observó. Las calles, que antes lo vitoreaban, ahora lo veían como a un hombre encerrado por sus acusaciones. Para muchos, él era un claro ejemplo de cómo un sistema corrupto puede destruir a alguien que, según sus seguidores, solo estaba haciendo lo que otros policías se negaban a hacer. La imagen de un ex policía atrapado en el sistema que había intentado reformar no solo causó sorpresa, sino también una profunda reflexión sobre los límites de la justicia y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Durante su tiempo en prisión, la narrativa sobre Gabriel Monteiro se fragmentó. Sus seguidores, fieles en su mayoría, continuaron viéndolo como un símbolo de resistencia. Creían que su arresto era un intento de silenciar a alguien que, según ellos, estaba haciendo el trabajo que el gobierno y otras fuerzas de seguridad se negaban a realizar. La historia de un héroe perseguido se fortaleció en las redes, mientras que por otro lado, sus críticos aprovecharon la oportunidad para arremeter contra él. La detención de Monteiro pasó de ser un evento judicial a convertirse en un espectáculo mediático, donde los debates sobre su culpabilidad o inocencia se desbordaron en todas las plataformas. La prisión de Gabriel Monteiro fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Mientras algunos lo consideraban una víctima de un sistema corrupto que no podía tolerar su lucha contra el crimen, otros lo veían como la prueba de que sus acciones finalmente tenían consecuencias. En la prisión, la pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Lograría Gabriel Monteiro limpiar su nombre o las acusaciones en su contra lo condenarían por siempre? La prisión de una figura pública es un evento que va mucho más allá de la aplicación de la ley. Genera una reconstrucción de la narrativa social, donde la moralidad, la ética y la justicia se ponen en juego. En casos como el de Gabriel Monteiro, la presión sobre los sistemas judiciales y de seguridad se incrementa, ya que cada paso que da el acusado es minuciosamente observado y analizado por una sociedad dividida. Gabriel Monteiro, ahora tras las rejas, enfrentaba la lucha más difícil de su vida. No solo debía luchar por su libertad, sino por la preservación de su nombre. Sus seguidores, que lo veían como una víctima del sistema, y sus detractores, que consideraban que su arresto era solo una consecuencia inevitable de sus actos, se enfrentaban en una guerra de narrativas. ¿Qué sería de Monteiro cuando su prisión terminara? ¿Sería un hombre libre de nuevo o su encarcelamiento marcaría el fin de su carrera? La incertidumbre sobre su futuro se convertía en la última gran batalla de su vida. La prisión de Gabriel Monteiro no marcó el fin de su historia. Por el contrario, representó solo una pausa en su trayectoria. Cuando finalmente fue liberado, la expectativa en torno a su regreso a la vida pública era palpable. Sin embargo, la reacción que recibió, tanto de sus seguidores como de sus opositores, fue inmensamente polarizada. Para muchos, Monteiro seguía siendo un símbolo de lucha contra la corrupción, mientras que para otros representaba una amenaza para la democracia y los derechos humanos. Con su liberación, el ex policía no perdió tiempo en reposicionarse políticamente. Aprovechó la visibilidad que su arresto le había dado y utilizó la narrativa de persecución política para impulsar su regreso a la escena pública. Ahora,
Más que nunca, estaba convencido de que su lucha no solo era contra el crimen en las calles, sino contra un sistema más amplio de corrupción e injusticia. La prisión, lejos de debilitarlo, parecía haber alimentado aún más su discurso combativo. Monteiro entonces se integró a la política como una figura controvertida, pero de gran atractivo popular. Se alineó con políticos que también criticaban el sistema y buscaban reformas radicales. No pasó mucho tiempo antes de que se colocara como un posible candidato, presentándose como alguien que, pese a su pasado polémico, sería la persona indicada para traer cambios al sistema político brasileño. La pregunta era inevitable. ¿Este regreso a la política era genuino o solo una jugada estratégica para recuperar el poder perdido? Mientras Monteiro se preparaba para su nueva incursión política, los ánimos se caldeaban. Su nombre continuaba siendo sinónimo de polarización. Por un lado, mantenía el apoyo de su base de seguidores, que lo veían como un representante del pueblo y un verdadero combatiente de la corrupción. Pero por otro lado, sus opositores políticos y aquellos que lo veían como un símbolo del autoritarismo y la violencia, no tardaron en criticarlo. Para sus detractores, seguía siendo una figura marcada por abusos de poder y corrupción, y su presencia en la política solo representaba una amenaza para el sistema democrático. Sin embargo, Gabriel Monteiro no retrocedió. Sabía que su popularidad, construida en gran medida por la exposición en las redes sociales, podía ser convertida en un activo político valioso. A pesar de las acusaciones de crímenes y los cuestionamientos sobre su integridad, seguía siendo un personaje mediático que lograba atraer la atención de los medios y del público. Su discurso populista de lucha contra la corrupción y la impunidad le daba un respaldo sólido, especialmente entre aquellos que se sentían frustrados con la política tradicional. La forma en la que Monteiro se posicionó en la política, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. Su estilo agresivo y sus posturas extremistas seguían siendo puntos de discordia. Defendía la militarización de varias instituciones públicas y la represión más severa contra el crimen, lo que para algunos era una solución efectiva, pero para otros una amenaza a los derechos humanos. ¿Estaba buscando realmente justicia o simplemente consolidando una agenda autoritaria bajo la apariencia de una reforma política? El regreso de figuras como Gabriel Monteiro a la política destaca la compleja relación entre la imagen pública y el poder. En un sistema político fragmentado, las figuras que se presentan como anti-establishment logran aprovechar las crisis y polarizaciones para construir una narrativa propia que atrae tanto apoyo como adversarios. La permanencia de estas figuras en la política depende no solo de sus acciones, sino de su habilidad para manipular la percepción pública. Su regreso a la política no fue un accidente de camino, sino una estrategia deliberada. Monteiro comprendió que para resurgir necesitaba redirigir su historia. Así, la política se convirtió en su nueva arena de batalla y se preparaba para enfrentar no solo a sus opositores, sino también al peso de las acusaciones que aún lo perseguían. ¿Consolidaría su poder o, por el contrario, su pasado lo arrastraría nuevamente a la caída? La duda persistía. Con una base de seguidores en constante crecimiento, Monteiro parecía decidido a usar su prisión y su lucha política como trampolines para recuperar el poder. Ahora quería ser más que un nombre controversial. Deseaba convertirse en una fuerza política que desafiaría el sistema. ¿Pero qué estaba realmente construyendo? ¿Una verdadera revolución o un nuevo ciclo de polarización y manipulación? El tiempo lo diría, y Brasil, una vez más, estaría dividido en sus respuestas. El regreso de Gabriel Monteiro a la política ha generado un intenso debate. ¿Crees que está utilizando su imagen para rehabilitarse
¿O está realmente intentando cambiar el sistema desde dentro? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dar like a este video para que más personas sigan esta historia. El legado de Gabriel Monteiro se consolidó como uno de los más polarizantes de la historia reciente de Brasil. Mientras una parte de la población lo veía como un defensor de la ley y el orden, otro segmento lo percibía como una amenaza para la democracia y los derechos humanos. Su figura, marcada por altibajos, se convirtió en un reflejo de las tensiones sociales y políticas que dividen al país. Con su presencia constante en los medios y redes sociales, Monteiro se transformó en un ícono del populismo político. Sus discursos, siempre cargados de retórica contra la corrupción y la impunidad, resonaron entre aquellos que veían la violencia y la impunidad como los mayores problemas del país. Se posicionó como la respuesta a una sociedad que, en su opinión, estaba perdida, y se mostró dispuesto a adoptar un liderazgo fuerte para resolver los problemas más urgentes. Sin embargo, ¿hasta qué punto la retórica de Monteiro estaba realmente contribuyendo a la transformación que prometía o simplemente alimentaba la polarización y el caos político? El ex policía se convirtió en una figura clave en el debate sobre la seguridad pública en Brasil. Con su postura autoritaria y sus propuestas de un Estado más represivo, consiguió captar el apoyo de una base sólida, especialmente entre aquellos que percibían la violencia y la impunidad como las mayores amenazas. Para sus seguidores, Monteiro representaba el cambio necesario en un país que no podía seguir ignorando los problemas de la criminalidad. Pero, para muchos críticos, sus propuestas de militarización y represión se presentaban como un retroceso peligroso respecto a la lucha por los derechos humanos y la democracia. Por otro lado, mientras Monteiro ganaba adeptos entre las capas más conservadoras de la sociedad, su imagen se volvía cada vez más rechazada por los defensores de los derechos humanos y la izquierda política. Sus propuestas de militarizar las fuerzas de seguridad y reducir los derechos civiles para preservar el orden fueron vistas por muchos como una regresión en la lucha por la democracia y las libertades fundamentales en Brasil. La idea de un Estado fuerte, bajo el mando de un ex policía cuya trayectoria ya estaba marcada por la controversia, sonaba como una amenaza a la propia democracia. Su ascenso en la política no fue un fenómeno aislado, sino un reflejo de una crisis más profunda en las instituciones políticas y en las estructuras de seguridad pública de Brasil. La falta de confianza en las autoridades tradicionales y la sensación de impotencia frente a la violencia social alimentaron el surgimiento de una nueva clase política, representada por figuras como Monteiro, que se presentaban como alternativas radicales al sistema político convencional. Pero, ¿cuál sería el impacto real de este ascenso en la política brasileña? Al lado de otras figuras de naturaleza similar, Monteiro ayudaría a construir un movimiento de cambio, o por el contrario, sería solo una manifestación de un sistema que intentaba reinventarse pero que al hacerlo se corrompía aún más. Además, las acusaciones que lo perseguían, como el abuso de poder y la implicación en prácticas corruptas, no desaparecieron, y su nombre siempre estuvo vinculado al debate sobre la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. ¿Realmente representaba un cambio o era solo una figura que usaba las fallas del sistema para crecer políticamente sin importar los daños colaterales? La influencia de Gabriel Monteiro en la política brasileña se consolidó como una gran incógnita. Por un lado, seguía siendo un héroe para muchos, pero por otro,
representaba una amenaza para la democracia y los derechos fundamentales. Su ascenso político planteaba cuestiones fundamentales sobre los valores que la sociedad brasileña quería preservar: seguridad a toda costa o libertad y derechos humanos. El legado de Monteiro, sin duda, seguiría siendo tema de debate durante muchos años, ya que su figura reflejaba las dicotomías y contradicciones de un Brasil profundamente dividido. En un Brasil polarizado, figuras como Gabriel Monteiro son vistas como héroes por unos y villanos por otros. Su impacto en la política puede ser positivo o negativo, dependiendo de la perspectiva ideológica de quien lo observe. La verdadera cuestión radica en cómo la sociedad decide lidiar con la polarización y las figuras que emergen en tiempos de crisis. El legado de Gabriel Monteiro sigue siendo un tema de discusión en Brasil. ¿Crees que representa una verdadera transformación en la política o simplemente está alimentando aún más la polarización en el país? Deja tu comentario y comparte este video para saber qué piensan otros sobre este tema tan controvertido. Gabriel Monteiro, cuya historia comenzó como una promesa de justicia en las calles de Río de Janeiro, se ha convertido en uno de los personajes más controvertidos de la política brasileña. Desde su arresto hasta su retorno a la política, pasando por las acusaciones que lo persiguieron, su legado sigue siendo un tema de debate constante. ¿Será este el fin de su carrera o el inicio de una nueva fase en su vida pública? Después de su liberación, la figura de Monteiro se transformó. Lejos de quedar debilitado por las acusaciones que lo rodeaban, encontró en ellas una plataforma para reforzar su discurso. Utilizó la narrativa de persecución política como una manera de fortalecer su base de apoyo, presentándose como un mártir en una lucha contra un sistema que él percibía como corrupto y fallido. La prisión, en lugar de destruir su imagen, parecía haberla hecho más robusta y, de alguna manera, lo convirtió en un símbolo de resistencia ante un sistema que para muchos de sus seguidores trataba de silenciar a aquellos que luchaban por la justicia. La política, entonces, se convirtió en el nuevo escenario para Gabriel Monteiro. Tras la presión mediática y las polémicas generadas por su arresto, el ex policía se posicionó como una figura clave en el panorama político brasileño. Aunque la polarización a su alrededor fue innegable, Monteiro supo aprovechar su popularidad y la frustración de una parte de la sociedad para construir una narrativa propia, una que lo ponía como el salvador de un sistema en crisis. Sin embargo, no todo fue sencillo para él. Los recuerdos de sus acusaciones de abuso de poder y su postura autoritaria seguían siendo una carga pesada. La pregunta que todos se hacían era si Monteiro podría seguir adelante sin que su pasado lo alcanzara. Los detractores de su figura nunca lo perdonaron por lo que consideraban una violación de los derechos humanos y su excesiva militarización de la política. La figura de Gabriel Monteiro no solo refleja las tensiones de un sistema político en crisis, sino también las contradicciones dentro de la lucha por el poder. Mientras algunos lo consideran un agente de cambio, otros lo ven como un peligro para las libertades fundamentales. Esta división refleja una de las realidades más complejas de la política brasileña contemporánea. Ahora, más que nunca, Monteiro seguía siendo una figura profundamente divisiva. Algunos lo veían como un héroe que luchaba por la justicia, mientras que otros lo consideraban un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema de seguridad y la política del país. ¿Qué legado dejará Gabriel Monteiro? ¿Será recordado como un hombre que buscaba transformar Brasil en un lugar más seguro y justo, o como una figura que usó el sistema para imponer su propia agenda autoritaria? Lo que es indiscutible es que su historia está lejos de estar terminada.
Los giros que dará en el futuro, las decisiones que tomará y las alianzas que formará seguirán marcando el rumbo de su vida pública y su legado político. Lo que parecía ser un final para él podría ser solo el comienzo de una nueva etapa aún más controversial. El futuro de Gabriel Monteiro sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que su nombre ya está grabado en la historia política de Brasil. El caso de Gabriel Monteiro, como tantos otros en la historia reciente de Brasil, sirve como un recordatorio de lo frágil que es la línea entre el poder y la responsabilidad, entre la justicia y la impunidad. En un país tan polarizado, figuras como él serán siempre una prueba de las tensiones y contradicciones de un sistema que aún lucha por encontrar el equilibrio entre la seguridad, la libertad y la justicia. ¿Qué pasa cuando un hombre se ve atrapado entre la lucha por la justicia y los límites del poder? La historia de Gabriel Monteiro aún está por escribirse y Brasil, como siempre, se enfrentará a sus propios dilemas en el camino. La historia de Gabriel Monteiro está lejos de concluir, pero ¿qué opinas tú? ¿Crees que Brasil necesita más figuras como él o que su tipo de política solo incrementa la división social? Deja tu comentario y comparte este vídeo para continuar el debate sobre este tema tan polémico.